Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos que nos acompañe sábado con sábado nuestras transmisiones que tenemos de nuestra serie Escuchando la voz de Jesús. Y a través de estos estudios yo creo que nos vamos a dar cuenta y vamos a conocer a esa hermosa voz de nuestro Señor Jesucristo, qué quiere de cada uno de nosotros. Y también pensando de la manera que nuestro Dios desea que nuestras iglesias o que la iglesia de nuestro Dios sea. Y por medio de este estudio que tenemos del libro de Apocalipsis, tenemos nuestra lección número 4 que lleva por título Sé sabia, iglesia, donde vamos a entender ahora por dos hermosas iglesias, la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis, donde vamos a ver lo que el Señor deseaba de ellos y también las promesas que nuestro Dios le da siempre y cuando permanecen la fidelidad ante nuestro Dios. Así que tenemos en esta rica mañana la lección número 4. Recuerde que nuestra serie es Escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver nuestro texto base. Vamos al libro de Apocalipsis, donde hemos estado estudiando y estudiamos tres iglesias. En esta rica mañana hemos de estudiar dos más, que es la de Tiatira y la de Sardis. Y dice a la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Así que en unos momentos vamos a descifrar este hermoso texto donde nuestro Dios da un mensaje a esta iglesia de Tatira. Mientras vamos a ver el objetivo de esta lección y vamos a mencionar algunas cosas que nos van a ayudar y recordemos todo lo que hemos de leer en estas iglesias de Asia. Yo creo que son de grande enseñanza tanto para la vida de nuestra iglesia y también para con cada uno de nosotros. Así que el objetivo de la lección es explorar las cartas a la iglesia de Tiatira y de Sardis. Y es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Vamos a explorar estas iglesias y qué enseñanza a través de esta carta que nuestro Dios manda a ellas, qué enseñanza nos dan a cada uno de nosotros. Así que explorar las cartas a la iglesia de Tiatira y Sardis poniendo en énfasis en buscar al Espíritu Santo para obtener sabiduría. Así que vamos a ver y vamos a pedir de ese Espíritu Santo que nos dé la inteligencia, que nos dé la sabiduría para de esta manera descifrar y entender lo que nuestro Dios dijo a aquellas iglesias y cómo eso que se dijo también es de grande enseñanza y beneficio para cada uno de nosotros. Así que pidámosle a nuestro Dios que nos dé sabiduría por medio de su Santo Espíritu. Veamos lo que vamos a estudiar. Mencionamos que vamos a estudiar dos iglesias en esta mañana y va a ser la iglesia de Tiatira y también va a ser la iglesia de Sardis. Primeramente la de Tiatira dice una iglesia que tiene una falsa profecía y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis 2 del 18 al 29 y también al texto base que tenemos en esta iglesia que es una iglesia que tiene una falsa profetisa dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que cuando estemos estudiando esta iglesia de Tatira, yo creo que nos vamos a dar cuenta sobre esta mujer profetisa que se llamaba Jezabel. Y en unos momentos, como mencionaba, vamos a hablar exactamente de esa iglesia. También vamos a estudiar la otra iglesia, que es la iglesia de Sardis, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6 y que vamos a ver en ella una iglesia que se había quedado dormida. Así que esperemos que no estemos en esa situación, sino que velemos y estemos prestos al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que con esto en mente, recordemos, estamos estudiando la iglesia de Tatira y también estamos estudiando la iglesia de Sardis. Así que
a través de cada una de esas cartas que el Señor envió a las 7 iglesias de allá de Asia, podemos ver que todas ellas eran diferentes. Y yo creo hemos visto las 3 que hemos estudiado atrás, donde estudiamos la iglesia allá de Éfeso, la de Esmirna y Pérgamo, y cada una de ellas tiene algo diferente, algo que el Señor le escribe, algo que el Señor les da y que también en ocasiones molesta. ¿Para qué? Para que la iglesia y sus miembros cambien de actitud. Gloria a nuestro Dios. Dice, hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso o la deseada, podemos decir, mantenía la pureza doctrinal, pero había dejado su primer amor. Así que tenemos aquella iglesia de Éfeso donde el Señor le dice, ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. Por supuesto, a la iglesia de Esmirna o Mirra se tenía, dice, que preparar para la tribulación y el sufrimiento. Vimos esta iglesia como el Señor la prepara y les dice que se deben de preparar porque iban a pasar por tribulación y también por sufrimiento. Y también mencionamos cómo esta iglesia nos da enseñanza a cada uno de nosotros de prepararnos ante cualquier tribulación o cualquier sufrimiento que tenemos. Y luego también hablamos de la iglesia de Pérgamo, que quiere decir pergamino. Había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Así que en la iglesia de Pérgamo vimos cómo se aceptaban doctrinas, enseñanzas que dañaron a la iglesia y cómo nuestro Dios reprende también a esa iglesia. Y recordemos, todas estas enseñanzas son para con cada uno de nosotros de entender, para ver cuál es la iglesia que el Señor desea que seamos nosotros. Así que veamos a esta ciudad de Tiatira. Quiero que sepan que Tiatira es la más pequeña, mas sin embargo es la carta más grande de las 7 iglesias que nuestro Dios manda hacia ellos. Así que cuando hablamos de Tiatira es una iglesia pequeña, mas sin embargo su carta que se manda es la carta más grande de las 7. Así que Tiatira se distingue por aquel gran centro comercial que tenía, donde había lana, lino, fabricantes de ropa, tintoreros, también había curtidores, alfareros, panaderos. Así que esta ciudad de Tiatira era conocida por su centro comercial que tenía, por las ventas de lino fino y todo ello. Así que era una ciudad donde se reconocía por diferentes virtudes que tenían. Así que si recordamos también allá en el libro de Hechos 16:14, donde hay una mujer que se llama Lidia, la vendedora de púrpura que llegó a Filipos, procedente de Tiatira. Así que podemos mencionar, a lo mejor esta es una de las mujeres principales de aquella ciudad que hace que la iglesia crezca. Y sabemos que por medio de la palabra de Pablo, aquella palabra que llegó a diferentes lugares de estas áreas por el segundo viaje misionero de Pablo. Pero aquí tenemos a Tiatira y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Si tenemos aquí a esta mujer Lidia que viene de Tiatira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que tenemos esta mujer Lidia, está predicando Pablo, esta mujer oye y entiende y lo dice, y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a que nos quedáramos ahí en un tiempo. Así que vemos a esta mujer Lidia, quizás sea una de las mujeres de aquella iglesia, y estamos viendo ahora la iglesia de Tiatira, donde estamos viendo primeramente a personas que estaban en ese lugar. Pero vamos a la palabra de nuestro Dios. Recordemos, ahora vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, donde vamos a empezar nuestro estudio, el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, hablando de la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver lo que el Señor le dice a esta iglesia y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas para ser la iglesia que el Señor desea que seamos. Mire lo que dice el 18, Apocalipsis 2:18 nuevamente dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Así que Tiatira se le conoce por su sacrificio. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Así que tenemos aquí a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos hablando de un Jesús glorificado. Ahora el que tiene, dice, ojos como llama de fuego. No hay nada que se pueda esconder
de la mirada penetrante de nuestro Señor. Así que cuando hablamos esos ojos de fuego es porque el Señor alcanza a ver todo lo que hay en el ser humano. De antemano, la palabra de nuestro Dios dice que el Señor conoce a cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. También antes de que salga la palabra de nuestra boca, dice que Él ya la conoce. Así que es un Señor que todo lo sabe, que todo lo conoce, y por eso se le llama, como dice, ojos como llama de fuego. Y sigue diciendo, y pies semejantes al bronce bruñido. Nuevamente hablando de sus pies, y recordamos lo que dice allá en Apocalipsis 19:20, estos pies pisarán el gran lagar de la ira de nuestro Dios. Con esos pies va a pisar a aquellas personas que no hicieron lo que nuestro Dios deseaba, y dice que será como el gran lagar de la ira de nuestro Dios, donde nuestro Dios va a consumir. Y nuevamente ahí en el salmista, y también 1 Corintios 15:25 dice, y que un día todos sus enemigos serán puestos por estrada de sus pies. Así que quiero que sepan que nuestro Dios viene pronto, nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y también va a consumir a las personas y va a poner a sus enemigos por estrada de sus pies. Dice esto, dice el 19. Yo conozco, hablando de la iglesia de Tatira, se le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, tu servicio y tu paciencia. Nuevamente esos ojos que todo lo ven, que nada se esconde. Dice, yo conozco cuáles son tus obras, yo conozco también cuál es tu amor, cuál es tu fe, tu servicio y tu paciencia. Así que se le dan algunas virtudes a esta iglesia que tiene. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice, ¿sabes qué? El Señor reconoce a que sus obras postreras son más que las primeras. Así que es una iglesia que ha progresado en su vida espiritual a través de la vida. Así que en esos tiempos que se estaba hablando, era mejor que al principio. Así que el Señor le reconoce y le dice, yo sé cuál es tu fe, yo sé cuáles son tus obras, yo sé cuál es tu amor, y yo sé cuál es el servicio que tú haces, y también cuál es tu paciencia. Y quiero que sepan que nuestro Dios sabe exactamente la posición de la iglesia. Y quiero que sepan que en eso tenemos que pensar de traer sabiduría espiritual para entender lo que nuestro Dios desea que entendamos cuando habla a la iglesia. En este caso a Tiatira. Mira lo que le dice el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Así que viene el reproche, primero se le da una cosa buena, ahora viene el Señor a decirle a la iglesia de Tiatira qué debe de hacer, cómo debe de cambiar, y ser sabia para entender lo que Dios tiene para ellos. Recordemos que el mensaje se da, no sabemos si la iglesia cambió o no cambió. ¿Por qué? Porque nomás hemos visto la carta que el Señor manda a las iglesias, no hemos visto con qué actitud cada iglesia tomó esta carta que se le dio. Sigue diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras. Dice que esa mujer Jezabel, estamos hablando de una mujer ahora, Jezabel, que toleras. Dice que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña. Así que esta iglesia tenía una mujer que se llamaba Jezabel, y ella se llamaba profetisa y enseñaba. Y quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios en primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así que ya la palabra de nuestro Dios se había mencionado que la mujer no puede enseñar ni que sea ni que ejerza dominio sobre el hombre. Mas sin embargo, esta iglesia de Tiatira había dejado a aquella mujer que se decía profetiza a enseñar, y dice, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que esta iglesia había permitido nuevamente la sabiduría espiritual. Aquí le faltó a esta iglesia de ser sabia, de reconocer que esta mujer no debía de haber estado enseñando, y menos conducir a los hijos o a los siervos de nuestro Dios a la fornicación y a cometer cosas sacrificadas a los hijos. Así que Jezabel era mala influencia para esta comunidad. Ahora vamos a ver, porque en el Antiguo Testamento nos habla de una Jezabel, no necesariamente es la que vemos en la carta a Tiatira, pero hay algo interesante de esta mujer en el Antiguo Testamento que también se llama Jezabel. Y fíjense bien, en la historia de Israel, Jezabel fue una persona
notoria por su oposición a la adoración a nuestro Dios. Así que en el Antiguo Testamento, en los reyes, vemos que esta mujer se pone en contra de la adoración a nuestro Dios. Ella fue la esposa del rey Acab, dice, y compañera de los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes ella apoyaba. También es conocida por su humillante y repugnante muerte. Así que tenemos a Jezabel, una mujer que se oponía a todo lo de nuestro Dios, se casó con aquel rey Acab y había profetas tanto de Baal como de Acera y quiero que sepan que esta mujer termina con una muerte muy triste, se cae de una tipo barda y dice que va a dar hasta abajo y cuando vienen a buscarla los perros ya se habían comido parte de ella. Dice aparentemente había una mujer en Tiatira que se asemejaba a Jezabel. Así que Jezabel de Tiatira hacía lo mismo que hacía Jezabel al pueblo de Israel en aquellos tiempos. Y algo curioso que también se le llama Jezabel. Dice en el Antiguo Testamento, en su intento de desviar la iglesia con la idolatría y sus profundos secretos. Así que esta mujer hace lo mismo que aquella mujer Jezabel del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esta mujer desvió al pueblo de nuestro Dios para que sirvieran a Baal. Ahora tenemos a esta mujer del Nuevo Testamento en la iglesia de Tiatira, donde esta mujer también guía al pueblo a que vayan y coman cosas sacrificadas a los ídolos y también hace que forniquen a estos hombres. Ahora sigue diciendo también, hay unos datos importantes de aquella Jezabel del Antiguo Testamento. Ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto de Jehová. Y lo podemos ver en Primera de Reyes 18, 4 y 13, donde ella exclusivamente ella y su esposo trabajaron por hacer templos a Baal y destruir al pueblo de nuestro Dios. Introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Así que tenía ella sus propios profetas y hizo el culto para que el pueblo de Israel se acercara a Baal y le llamara a su Dios. Y esto se encuentra en Primera de Reyes 18, 19. También se propuso a matar a Elías. Si recordamos aquel Elías que pone a prueba tanto a Acab como a Acab y le dice que hagan un altar donde si Baal era Dios, a él adoraron, o si Jehová era Dios, a él debían de adorar. Y yo creo que vemos que aquel Elías fuerte, poderoso, pide de parte de nuestro Dios que caiga fuego para que consuma el sacrificio que estaba ahí en el altar y Dios le corresponde. Así que, pero también vemos más adelante que este Elías que sale vencedor, de repente aquella mujer quiso matar a Elías se va a una cueva y se esconde. Nuevamente aquella mujer Jezabel queriendo destruir a los hombres de nuestro Dios. Ella misma era dada a la fornicación y a las hechicerías y lo podemos ver en Segunda de Reyes 9:22. Una mujer que quería guiar al pueblo de nuestro Dios y que guió a muchos hombres del pueblo de nuestro Dios a que se alejaran de nuestro Dios. También vemos que en una ocasión hubo un varón que se llamaba Nabor, que tenía una hermosa viña y entonces aquel Acab codició esa viña y fue y le dijo a Nabor que si le daba esa viña no se le dio, mas sin embargo a mentiras, quiero que sepan que aquella Jezabel le dice a Acab que está mintiendo y matan a Nabor. Así que primeramente veamos todas las cosas que hizo ella para deshacerse del pueblo de nuestro Dios. Así que es triste toda la historia de ella, pero sin embargo tenemos que aprender de ello. ¿Para qué? Para entender que hay personas malas que quieren dañar a la iglesia y lo vemos en el Antiguo Testamento con aquella Jezabel que dañó al pueblo de nuestro Dios. Lo vemos ahora en la iglesia de Tiatira, una mujer llamada Jezabel que también llevó al pueblo a la fornicación y que enseñaba este tipo de doctrinas para que los hombres comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Mire lo que dice Apocalipsis 21, ahora 2:21, donde estamos viendo y le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Así que nuestro Dios, aun cuando la iglesia estaba cometiendo una falta, estaba cometiendo un error, nuestro Dios le da la oportunidad a esta iglesia que se arrepienta. Y yo creo que segunda de Pedro 3:9 nos menciona y nos dice, el Señor dice, no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como de la misma manera que se le dice a aquella iglesia de Teatira, arrepiéntete, ahora el Señor no tarda su promesa, sino que está esperando que los hombres vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios y que se arrepientan. Así que a nuestro Dios le da esta oportunidad a esta iglesia de que se arrepienta. Nuevamente, no vemos si esta iglesia se arrepintió, pero algo sí se le dio el llamado de que se arrepintiera. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Así que está diciendo aquí, saben que yo la voy a hacer que vaya a cama, a que sufra por parte de esta fornicación que está haciendo. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepiente. Voy a hacerle daño a ella y también a todas estas personas que adulteran con ella. Así que se le da el llamado, se le dice que se arrepienta, y si no se arrepienten, fíjense qué va a pasar con ella. Y también dice el verso 23 de Apocalipsis 2:23, dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Quiénes son esos hijos? Todos los seguidores que estaban haciendo el pecado de fornicar y adulterar con ella. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Nuevamente, nuestro Dios sabe, nuestro Dios conoce todas las actitudes de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, Él nos formó. Y dice Jeremías 17:10 desde el Antiguo Testamento cómo nuestro Dios escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Desde el Antiguo Testamento tenemos que nuestro Dios sabe exactamente, Él escudriña nuestra mente, Él sabe nuestro corazón, y quiero que sepan que Él sabe en cuál camino andamos cada uno de nosotros. Y nuevamente hasta nuestros tiempos podemos pensar, cada uno de nosotros a veces creemos que nos escondemos de la presencia de nuestro Dios, mas sin embargo Él conoce también nuestra mente, nuestro corazón, y tenemos que tener cuidado de andar bien ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, si has andado mal en el camino de nuestro Dios, yo creo que el mismo mensaje se aplica a nosotros. Arrepiéntete y vuélvete nuevamente a tu Dios. Dice, y yo daré a cada uno según vuestras obras. El Señor nos va a dar a cada uno según nuestras obras. A esta iglesia se le iba a dar de acuerdo a sus obras. ¿Qué se le iba a dar? Dice que iba a herir a sus hijos de muerte. Ahora cada uno de nosotros, quiero que sepan que si nuestras obras son malas, también el Señor nos va a destruir. Y dice Apocalipsis 20:12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que un día tú vas a ser juzgado de acuerdo a tus obras, de acuerdo a lo que tú haces. Y esta iglesia se le dice que se arrepienta. ¿Por qué? Porque el Señor sabe las obras de cada uno de nosotros. Y vi los muertos grandes y pequeños, y fueron juzgados según las obras que estaban escritas en estos libros. Así que qué tan importante es el mensaje de esta iglesia para Tiatira y también para cada uno de nosotros. Una vez más, usar la sabiduría espiritual para entender que si hay alguna persona en la iglesia que nos quiere seducir al pecado, inmediatamente decirle no, y que nuestras obras sean buenas delante de nuestro Dios. Mira lo que dice ahora el 24, nuevamente Apocalipsis 2:24, y dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina. Así que hay un grupo de personas, aun aunque estaba aquella Jezabel enseñándoles a fornicar y enseñarles a que comieran cosas sacrificadas a los ídolos, había personas que no tenían esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Porque esta mujer, Señor, según enseñaba las profundidades de Satanás. ¿Y cómo fue seducida esta iglesia? Por las enseñanzas de esta mujer. Así que detrás de la fachada atractiva de la mujer se encontraba toda la maldad diabólica de Satanás. Y yo digo, no impondré otra carga. Sigue diciendo. Vayamos ahora
al verso 25, donde ahora viene algo de grande enseñanza que nos da esta iglesia. Recordemos que esta ciudad es pequeña, esta iglesia se le manda la carta más grande de las 7 y dice el 25, pero lo que tienes, reténlo hasta yo venga. Sabes que tienes algo, tienes un grupo de personas que viven fe, que viven amor, que tiene paciencia y que tiene servidumbre. Dice, lo que has recibido hasta hoy, dice, reténlo porque hasta que yo venga. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Este grupo de personas que tiene, dice, le voy a dar algo, pero también aquellos que no están haciendo lo bueno, arrepiéntanse. ¿Para qué? Para que reciban esto. Dice, al que venciere, el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, dice, autoridad sobre las gentes. Y esto, quiero que sepan que el salmista ya nos mencionaba algo sobre dar autoridad sobre las naciones. Dice, pídeme y te daré por heredad a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantaré como vara de hierro, como a vasija de alfarero, los desmenuzaré. Así que aquí se le está diciendo que el que venciere va a recibir autoridad sobre las naciones y también que iba a regir con vara de hierro. También Mateo 19:27, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y nuestro Señor Jesucristo le da la misma contestación y dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su Padre, vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que le da autoridad sobre gente. Gloria sea a nuestro Dios, que al que venciere se le da este privilegio, esta dicha. Si estamos viendo algo maravilloso, la palabra venciere, el que venciere se le va a dar esto. Y quiero que sepan que a esta iglesia de Tiatira se le dice, el que venza va a tener autoridad sobre las naciones y va a poder regir con vara de hierro. Dice ahí adelante, sigue diciendo, dice el 27, y la regirá con vara de hierro. Nos transmite la idea, la idea de firmeza frente al mal. Así que el mal no va a gobernar. Así que gloria sea su nombre. Y y será quebrada como vaso de alfarero. Dice, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Algo que se le va a dar a esta iglesia, la estrella de la mañana. Y quiero que sepan que Apocalipsis 22:16 nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y linaje de David y la estrella restableciente de la mañana. Así que se identifica a nuestro Señor Jesucristo como la estrella de la mañana. También dice a 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria sea nuestro Dios, la estrella de la mañana. Y también Daniel proféticamente hablando, Daniel 12:3 dice, a los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria sea a nuestro Dios. Y dice el 29, el que tiene oído. Nuevamente, como a cada iglesia se le da esta frase, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario oír, pero también oír tenemos que actuar, hacer. Si necesitamos arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos y reconocer también que el Señor tiene enseñanza para con cada uno de nosotros. Así que, ¿qué entendemos de esta iglesia? Que necesitamos sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para reconocer cuando alguna persona está hablando, en este caso de Jezabel, está hablando y está introduciendo pecado a la iglesia. Gloria sea su nombre. Dice ahora la iglesia de Sardis, una iglesia que nuestro Dios le habla. Dice, en cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada
nada bueno. Así que tenemos en esta iglesia, y hemos visto en algunas donde el Señor recalca algo bueno y luego les dice algo que necesitan cambiar o arrepentirse, pero quiero que sepan que en esta iglesia de Sardis es una iglesia que el Señor no encuentra nada bueno en esta iglesia. Es algo triste, es algo que podemos pensar que si estamos viviendo de esta manera como Sardis, tenemos que aceptar el mensaje y ver cómo podemos cambiar para que el Señor perdone nuestras faltas. Dice, en cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de las otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella, dice, de hecho, pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Así que en esta iglesia de Sardis, yo creo que en la iglesia de Esmirna vimos muchos alabos. Ahora en esta iglesia de Sardis estamos viendo algo triste donde está la condenación más severa de las 7 iglesias que vamos y que estamos estudiando. Así que vamos a ver cuál es esa condenación que el Señor le da. Vamos a ver primeramente algunos datos sobre esta iglesia de Sardis. Sardis había sido la capital del reino de Lidia en un tiempo. De este lugar se extraía oro para en aquel río Pactolos, y también a Cresco, su más famoso gobernante, había adaptado una frase tan rico como Cresco. Así que tenemos este lugar, Tiatira, muy llena de oro, mas sin embargo nuevamente se le da la carta más severa a consecuencia del pecado que estaban haciendo. Y ahorita vamos a ver cuál es el pecado que tenía. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemis, dice, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la casa, donde muchas mujeres venían hacia ella pidiendo sanidad, pidiendo que pudieran tener hijos. Y ahora aquí tenemos que esta diosa también es la diosa de la casa. Y vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 3. Veamos ahora la enseñanza que se le da a esta iglesia. Una iglesia que recibe un golpe fuerte mencionándole el pecado. Dice el verso 1. Escribe al ángel o al pastor o mensajero de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Nuevamente aquí se introduce a nuestro Señor Jesucristo glorificado, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y que lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando los siguientes capítulos del libro de Apocalipsis. El que tiene los 7 espíritus de nuestro Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nuestro Dios le quiere decir a esta iglesia de Sardis? Y dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi en medio del trono, dice, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados para toda la tierra. Así que tenemos aquí, vamos a ver estas imágenes a futuro, vamos a ver los 4 seres vivientes, vamos también a ver los ancianos, y vamos a ver también en el futuro al cordero inmolado, quien representa. Sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero también vemos aquí este cordero, dice inmolado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos. Dice la palabra de nuestro Dios que estos son los 7 espíritus de nuestro Dios. Dice que fueron enviados a la tierra. Gloria sea nuestro nombre. Ahora vemos algo maravilloso. Estos 7 espíritus de Dios, dice, definen a la plenitud del carácter eterno de nuestro Dios. Y mire lo que dice Apocalipsis 4:5, algo maravilloso que lo vamos acomodando de acuerdo a lo que estamos estudiando. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de nuestro Dios. Y estamos viendo ahora aquel cordero que tiene 7 cuernos, que tiene 7 ojos. Ahora vemos 7 lámparas que salen del trono de nuestro Dios, y que dice que están prendidas, y que estos son los 7 espíritus de nuestro Dios. En lección pasada habían mencionado cuáles son estos 7 espíritus de nuestro Dios, y lo vimos en Isaías capítulo 11, 1 y 2, donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un véstago, un tronco, retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu. Y vemos aquí los 7, el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor. Así que son 7
siete cuernos, son 7 ojos, y también vemos que son estas 7 lámparas y que representan el Espíritu de nuestro Dios. Primeramente, número 1, el Espíritu del Señor. Número 2, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor. Si estamos sabiendo aquí el Espíritu, al Espíritu de nuestro Dios, donde dice que fueron lanzados, gloria a nuestro Dios, y que fueron lanzados a la tierra, ¿sí? Dice 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Para qué? Para beneficio de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la segunda parte del capítulo 3, versículo 1, dice, y conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Fíjense bien lo que le dice aquí a esta iglesia. Recordemos que le está reprochando, le está diciendo, le está dando una condenación que tiene que cambiar. Dice, y tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia que aparentemente está viva, mas sin embargo está muerta. Y quiero que pensemos, porque también lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de las personas que visitan a nuestra iglesia pueden estar en esta misma situación, creyendo que están vivos, mas sin embargo están muertos? ¿Cuál es nuestra adoración a nuestro Dios? ¿De veras arde nuestro corazón a nuestro Dios? ¿O vamos al templo, nos acercamos nomás por costumbre, cuando aquí el Señor le está reprochando a la iglesia y le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto? Según dices que eres cristiano, según dices que alabas a Dios, mas sin embargo tus obras son de muerte. Dice Primera de Corintios 11:30, cuando el Señor iba a dar la cena y que les dice que no la tomen indignamente, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. El Señor reprocha aquí a la iglesia de Corintios por medio de Pablo, diciendo que hay muchos enfermos, debilitados y muchos que según creen que están vivos, mas sin embargo están muertos. Dice, sé vigilante y afirma a las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas ante la presencia de nuestro Dios. Cuando nuestro Dios pesa en balanza a esta iglesia que cree que está viva, que cree que está haciendo lo correcto, el Señor Jesús dice, he hallado tus obras y no son perfectas ante mi presencia. Así que tenemos aquí una iglesia que quiero que se entre, que hay creyentes que están moribundos. Así que, ¿qué es un creyente que está moribundo, que está muerto, pero cree que está vivo? Es estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Ya hice aquello, ya no voy a hacer nada, aquí me voy a sentar, voy a esperar la venida de Jesucristo, mas el que espera nomás la venida de nuestro Señor Jesucristo dice que es miserable. Sigue diciendo, estar más preocupado por los afanes de esta vida que por las cosas de Dios. Ahí voy al templo si me sobra tiempo, ahí leo la palabra de nuestro Dios y no estoy cansado, siempre haciendo a un lado las palabras de nuestro Dios. Estas son personas que el Señor las lavó con su sangre, mas sin embargo han vuelto a ponerse aquellas vestimentas sucias. Y sigue diciendo, tener más interés por las cosas materiales que las espirituales. ¿Cuántas personas que han sido redimidas nuevamente vuelven a preocuparse por aquellas cosas, cuando la palabra de nuestro Dios dice que nos preocupemos por alabar a nuestro Dios y servirle de todo corazón? Otra es, nuevamente, creyentes moribundos, estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que lo que Dios dice. Ahí estoy preocupado, qué pensará el vecino, qué pensará el hermano, y no nos preocupamos qué es lo que realmente Dios piensa ante tu presencia. Dice a que nos presentemos ante la presencia de nuestro Dios como obrero que traza bien la palabra y que no tiene de qué avergonzarse. Así que pensemos en trazar bien la palabra y no estarnos preocupando qué es lo que los demás piensan, sino ver que si le agradamos a nuestro Dios. Y dice, perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de nuestro Dios. Y esto quiero que sepan que pasa muy en alto. Muchas de las veces oímos el mensaje y lo pasamos por alto. No seamos únicamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. ¿Por qué? Sabemos que es lo bueno, mas sin embargo seguimos haciendo lo malo. Así que estos son los creyentes que están moribundos. Si tú eres una persona que tiene estos aspectos, quiero decirte que el Señor está reprochando a esta iglesia de Sardis a consecuencia de que viven en el pecado, de que están alejados de nuestro Dios, que ellos creen que están vivos, mas sin embargo están muertos. Quiero contemplar ahora y que veamos la iglesia de Sardis, donde hay personas
personas que están muertas, mas sin embargo ellos creen que están vivos. Ahora, traigámoslo a nuestro tiempo, vivamos en nuestros tiempos. ¿Cuántas personas en nuestros tiempos pueden vivir de esta misma situación creyendo que están vivos, mas sin embargo están muertos? Así que si tú eres esa persona a que no actúas en las situaciones de la iglesia, en los convivios de la iglesia, en la fraternidad de los miembros, puede ser que tú seas una de esas personas que crees que estás viva, mas sin embargo está muerta. Y sin embargo quiero que veas algo. El Señor condena mucho a esta iglesia, así que debemos de pensar que esas palabras pudieran ser para nosotros, y si es así, cambiemos. Dice el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Una vez el Señor da una respuesta de que se arrepientan, de que si tú eres esa persona de que estás moribunda, antes de darle la paga, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo le dice, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo, dice, y arrepiéntete. Nuevamente el llamado al arrepentimiento. Dice, pues si no velas, y yo creo que todos sabemos que tenemos que velar, dice Lucas 21:36, velar, pues dice, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y dice, estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que velar en oración, velar ante nuestro Dios, dice a primera de Pedro 5:8, sed sabios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que vemos que Satanás quiere devorarnos, Satanás quiere atraernos con todo lo del mundo, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios en Pedro nos dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario o Satanás anda como león rugiente queriendo destruir. Pero nuevamente dice, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído. ¿Qué es lo que has recibido? La palabra de nuestro Dios, la has oído. Dice, guárdala, y si estás mal, arrepientes. Y dice, vendré sobre ti como ladrón. Ahora el Señor le está diciendo, si no lo haces, voy a venir como ladrón, dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que dice, arrepiéntete, si no de noche voy a venir. Y sigue diciendo a 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como al ladrón en la noche. ¿Cuándo viene o cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo? Yo creo la Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora, mas sin embargo vendrá como ladrón en la noche. Arrepiéntete, búscale aún estando en el pecado. Mientras haya vida, hay esperanza. Lo bueno es que el Señor le hace el llamado a esta iglesia a que se arrepiente. Y mira lo que le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice, aún aunque esta iglesia recibe la condenación más grande, le menciona que hay unas personas en este templo, en esta iglesia. Dice, pero tienes unas pocas personas de Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hay un grupo de personas que se ha mantenido con vestiduras blancas y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gloria sea nuestro Dios, que hay este grupo de personas que se mantienen en vestiduras blancas, y nos dice Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre su cabeza. Así que nos recalca y nos dice que vivamos en vestiduras blancas, y que nunca falte ese ungüento al Espíritu Santo sobre nuestras cabezas. Sigue diciendo ahí la palabra de nuestro Dios, ahora en el verso 5, hablando de la iglesia de Sardes. El que venciere, nuevamente estas personas que vencen, que luchan y que son héroes. ¿Por qué? Porque han vencido, porque han luchado, y se serán vestidos de vestiduras blancas. Han tenido sus vestiduras blancas. Ahora el que venciere, y lo vemos en Apocalipsis 7:9, que en el futuro vamos a estudiarlo. Después de esto miré, y aquí una grande multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos con
ropas blancas y con palmas en sus manos. Si estamos viendo estos que han limpiado sus vestiduras con la sangre del Cordero de Dios, cuando el Señor aparece y ve ahora a Juan la visión, dice, ¿quiénes son estos que están, o esta grande multitud, la cual nadie puede contar? Dice que están vestidos con ropas blancas. Dice, estos son que han venido de tribulaciones, tanto de lenguas, de tribus, y ahora están ante la presencia de nuestro Dios y han sido redimidos por la sangre del Cordero de nuestro Dios, y están vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos? Todos aquellos que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Que esta profecía se cumpla en cada uno de nosotros, que estos que está viendo Juan a futuro, que seamos cada uno de nosotros que hemos sido redimidos y que hemos mantenido nuestras ropas blancas, y que el Señor nos mira ahora cada uno de nosotros vestidos de esas ropas blancas. Y sigue diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida. Yo creo que del momento que fuimos bautizados, el Señor inmediatamente ha puesto a nuestro nombre en ese maravilloso libro de la vida, y dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mismas palabras que se dicen en Mateo 10:22, dice, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que qué maravilloso, confesaré su nombre delante de mi Padre. Aquí tenemos que se confiese ese maravilloso nombre ante nuestro Padre, y como también el Señor dice, quien confesa mi nombre, yo también confesaré delante de mi Padre. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora nos hacemos una pregunta, porque estamos hablando también de la sabiduría de Dios. Hay que usar la sabiduría de Dios, que son los 7 espíritus de Dios, la sabiduría de Dios, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder captar cuando viene el lobo rapaz, cuando viene la enseñanza mala, ya que aquella iglesia con Jezabel no entendió, la dejó enseñar y engañó a mucha gente. Ahora cada uno de nosotros debemos de usar la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder caminar de acuerdo a nuestro Dios. Y el cuadernito Escuela Sabática nos da un texto, Primera de Corintios 1:20 al 25, y vamos a leerlo pensando en la sabiduría de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, Primera a los Corintios 1:20 al 25, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Este hombre que se cree muy sabio, que a veces dice que venimos del mono, que no existe Dios. ¿Dónde está la sabiduría del hombre? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por locura de la predicación. La predicación, y que dijo Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, que para muchos es locura, pero para el que cree en ella, quiero sepan que es potencia para la salvación de parte de nuestro Dios. Dice el 22, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de nuestro Dios. Nuevamente hablando de la sabiduría de nuestro Dios. Dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria sea a nuestro Dios, donde nos habla de la sabiduría de nuestro Dios. Y mira lo que dice el verso 26 de Primera a los Corintios, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, sino más bien que seamos sabios de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a nuestro Dios, a la sabiduría de nuestro Dios, no a la sabiduría de la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, que se creen sabios. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si vemos aquel Dios de sabiduría, aquel que nos justifica, aquel que nos santifica y que nos ha redimido. ¿Para qué? Como está escrito, Él dice, el que se glorie, glóriese en el Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora tenemos una hermosa introducción en nuestro cuaderno de escuela sabática que le invito que lo tome. Hemos descifrado ahora a la iglesia, a las dos iglesias de Teatris y también de Sardis. Ahora vamos a la introducción. Y mire lo que dice, palabras muy hermosas que tenemos. Dice, un componente crucial de nuestra fe y testimonio consiste en discernimiento espiritual sabio. Así que eso es algo bien importante, tener discernimiento espiritual sabio, de que entendemos cuando algo anda mal. Esto le faltó a la iglesia de Tiatira cuando vio que esta mujer estaba enseñando mal. Sin embargo, se quedaron oyendo. En lugar de rechazar aquella enseñanza, la aceptaron. Así que necesitaron el discernimiento espiritual sabio. Dice, el mensaje de Jesús a Tiatira consiste en darle a conocer que Él conoce sus obras, su amor, su fe, pero que está deficiente en sabiduría espiritual. Deficiente en sabiduría espiritual. La sabiduría que viene de Dios. Y esta mujer enseñó sabiduría carnal, llevó al pueblo a la fornicación, a la adoración a los ídolos. Le faltó, porque están deficientes en su sabiduría espiritual. Les faltó esa sabiduría que viene de Dios. Ellos toleraban a Jezabel, una mujer que enseñaba prácticas erróneas contrarias a la verdad. ¿Por qué? Porque les faltó la sabiduría espiritual. Siguieron a esta mujer Jezabel, aceptaron su enseñanza. Ella se llamó profetisa y sin embargo llevó a aquella iglesia de Tiatira a la perdición. Y luego consideraban sus enseñanzas como secretos profundos. Y la iglesia, atento a lo que ella enseñaba, ¿por qué? Porque habían caído en la trampa de Satanás. Dice, probablemente Jezabel no sea el nombre exacto de esta mujer, sino un nombre que se asociaba a esta persona. Existe en la iglesia de Tiatira. Lo vemos, aquella mujer a Jezabel. Se dice que quizá no se llamaba Jezabel, pero sin embargo era por la acción que ella hacía. Dice, ella representa a alguien que se opone a la verdad de Dios. Y quizá a lo mejor en nuestra iglesia simbólicamente puede haber también otra Jezabel que también se opone a las enseñanzas de la verdad y empieza a transmitir enseñanzas que no son de Dios. Dice, ella se alardeaba de su falsa gloria e intentaba arrastrar a otros junto con ella. Aparentemente la iglesia de Tiatira llegó a enamorarse de esta mujer y fue atraída hacia este mensaje que era contrario al evangelio. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque esta iglesia se vio atraída a ese mensaje de las profundidades de Satanás, y ahora vemos aquí que al verse atraída a aquella iglesia se fue al pecado, a la idolatría, a la fornicación, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que pensemos en ello. Dice, la iglesia no puede perder su enfoque, sino su mensaje se perderá en los oídos de aquellos que necesitan oírlo. No podemos perder el enfoque. El enfoque es nuestro Señor Jesucristo. No enseñanzas satánicas, no profundidades, sino que ahora vemos que la iglesia tiene que enfocarse, que Jesucristo viene pronto y que la iglesia debe estar preparado primeramente, y también que tenemos que llevar este mensaje a todas las naciones. Sigue diciendo, en este mundo lleno de divisiones y múltiples filosofías, solo hay un mensaje que suena verdadero, y este mensaje es el reino de nuestro Dios. Se habla de la prosperidad, el mensaje de la prosperidad, pero quiero que sepan, el mensaje es Jesucristo viene pronto y desea que estemos arrepentidos, que le estemos buscando y que hagamos uso de la palabra para traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos escuchar más a Jesús y su semejanza, dice, y menos a todo
lo demás. Así que nuestro enfoque es Jesús. La iglesia de Sardis, la que estuvimos hablando, la iglesia de Sardis estaba aún peor, más que esta otra iglesia. Dice, ellos tenían una reputación de estar vivos. Y fíjense bien, una reputación de estar vivos. Sin embargo, estaban muertos. Dice, aunque se puede ver una pérdida total de un discernimiento espiritual, la iglesia puede verse a sí mismo como sana. No obstante, al verse en un espejo, lo que se observa es un cadáver. Qué triste esta frase. Y digo triste por esta razón, hermanos. Que la iglesia crea que va caminando bien. Pero cuando el Señor la examina, cuando la pone en balanza, o cuando la iglesia se ve en un espejo, quizá él cree que está viendo su hermosura, pero sin embargo está viendo un cadáver. Una iglesia que se creía que estaba viva, mas sin embargo estaba muerta. Sigue diciendo, un autoexamen es un elemento esencial para la iglesia de Sardis. Jesús le dice, despiértate, aún no has contemplado la tarea que se te encomendó. Así que tenía una tarea grande, pero había fracasado en ella. Tú tienes que ser la voz de Jesús. Mire la tarea ahora aún de la iglesia. Y quiero que sepan que en esto nos hemos quedado corto y tenemos que pensar porque también es una tarea grande para nosotros. Tú tienes que ser la voz de Jesús, pero todo lo que oigo es ronquidos. A la iglesia se le habla a que vaya y hable la palabra de nuestro Dios. Y desde el Antiguo Testamento se le dice a Israel, levántate y resplandece. Pero lo único que se oye es el ronquido de las personas que creen que están bien, mas sin embargo no se mueven del asiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando a dar un paso hacia adelante. Levántate, ocúpate en algo y sé una iglesia sabia. Jesús también dice, oíd lo que dice, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Evangelio no es obra nuestra. Y quiero que entendamos muy bien esta frase. El Evangelio no es obra nuestra. No fuimos nosotros quienes lo iniciamos o lo invertimos. ¿Sí? Dispensen, no, dice, no fuimos nosotros quienes lo iniciamos o lo inventamos. Es nuestro Señor Jesucristo que vino y trajo el Evangelio de esperanza para cada uno de nosotros. El Evangelio es dado ¿por quién? Por nuestro Dios. Nuestro Dios ha dado el Evangelio a la iglesia. El Espíritu Santo es quien nos provee de un conocimiento de la mente de Dios, la sabiduría de nuestro Dios, de entender qué es lo malo, qué es lo bueno. El Espíritu Santo nos hace saber que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos motiva, dice, a través del amor de nuestro Dios. Nos fortalece para sostenernos por medio de la fe y nos da sabiduría y discernimiento espiritual para distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dijo, después de mi partida entrarán a la iglesia a lobos rapaces que engañarán, si es posible, aún hasta los escogidos. Así que entendamos entre lo verdadero y lo falso. Yo creo que Juan también nos hace la enseñanza, si alguien viniera con otro evangelio, dice, no le des ni la bienvenida. Dice, si somos sabios, entonces examinaremos la verdad, valoraremos la verdad, expresaremos la verdad, Jesús es la verdad y nosotros somos su voz. Y recordamos, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nosotros somos su voz. Cada creyente, cada uno de nosotros somos la voz de nuestro Señor Jesucristo para llevar la nueva esperanza a estas personas que están perdidas. Ahora vamos a ver algunas preguntas sencillas con lo que hemos estudiado. Yo creo que podemos entender ahora las preguntas que tenemos en esta rica mañana. Dice la pregunta número 1. ¿Por qué existen razones para elogiar a la iglesia de Tiatira? Yo creo que hay algunas
razones que elogian a la iglesia aun cuando estaba en falta. ¿Por qué? Porque esta iglesia tenía buenas obras, tenía amor, tenía fe y tenía servicio. Así que es una iglesia que tiene algo maravilloso, ¿verdad? Que aun cuando el pecado reina, aun cuando pasan cosas malas, quiero que sepan que siempre hay personas que mantienen sus vestiduras blancas. Y sigue diciendo, ¿suena esto como una iglesia a la cual usted desearía pertenecer? Bueno, yo creo que la mera verdad, en esta iglesia de Tiatira se le da algunas cualidades buenas, mas sin embargo no es una iglesia que conviene estar. ¿Por qué? Porque ahí tenían a Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a nuestro Dios. Así que es una iglesia que tiene algunas cosas buenas, pero también tiene algunas cosas malas, y la mera verdad, así como que depende a cuál postura se ponga usted. Pero para mí sería una iglesia en verdad difícil de estar allí, porque se está llevando a la idolatría. Sigue diciendo la 2. ¿Quién era Jezabel? Yo creo que ya mencionamos aquella mujer que tenía a sus personas que sus profetas, y también vemos que es una mujer que conducía al pueblo de nuestro Dios al pecado. Nuestro Dios le profetiza una muerte de que vemos que aun cuando ella muere dice que los perros se comen parte del cuerpo de ella. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece el pecado, y esta mujer estaba conduciendo a este pueblo al pecado. Y lo vemos en el Antiguo Testamento con aquella Jezabel, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento con esta iglesia, donde ahora también hay una mujer Jezabel y hace lo mismo, lleva al pueblo de nuestro Dios, a sus siervos, al pecado, a la fornicación y también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que podemos ver que nuestro enfoque ahorita para cada uno de nosotros es llevar el evangelio a todas las naciones. Así que Jezabel del Antiguo Testamento es muy diferente a la de Tiatira, mas sin embargo, su meta era destruir al pueblo de nuestro Dios. Pero vemos cómo nuestro Dios destruyó a Jezabel, y también le dice ahora a esta Jezabel y esta iglesia que se arrepientan, si no, Él los va a destruir. Ahora, ¿cómo describe Pablo la sabiduría de Dios? Y es algo que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque debemos de ser sabios. ¿Para qué? Para entender la verdad, para guiarnos a la verdad y caminar en la verdad, y que no seamos engañados por la mentira. ¿No dice 1 Corintios 1, 23 al 25? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que la sabiduría de Dios nos va a guiar por la verdad, y quiero que sepan que la verdad os libertará. Recordamos cuando a nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo voy a mandar el Consolador, y el Consolador los va a guiar a toda verdad. Y nuevamente Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Esa sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Sigue diciendo la otra pregunta. Dice, ¿qué clase de autoridades se les promete a aquellos que sostienen en la verdad? Así que se les da una autoridad, dice, el que venciere, yo le voy a dar una autoridad, dice, autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Así que el que permanece firme a la palabra de nuestro Dios, cuando el Señor apareciere y sea usted vencedor, se le va a dar la autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro. Sí, se nos la pregunta, ¿qué es lo que representa la estrella de la mañana? Obtener la estrella de la mañana significa obtener y reflejar exactamente la luz y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Sigue diciendo, se nos dice que la iglesia de Sardis tenía una buena reputación, sin embargo, estaban muertos. Que no nos vaya a pasar eso, que no pasemos por ese momento, que tengamos una buena reputación, mas sin embargo, es una iglesia que está muerta, es una iglesia que no actúa, es una iglesia en verdad que no crece, es una iglesia que ha dado un paso hacia atrás. Dice, Sardes tenía la apariencia exterior de tener vida,
pero en realidad estaba muerta. La carta a Sardis es un espejo y un mensaje de que nos despertemos, de que recuerda, de que obedece y arrepiente. Si estamos como la iglesia de Tarsis, yo creo que ese es el mismo momento de cambiar, de que despertemos, de obedecer, porque el Señor viene pronto y queremos cada uno de nosotros permanecer en su palabra. Luego dice que significa estar vestido de ropas blancas. Yo creo que es un término simbólico para aquellos que han sido lavados de sus pecados por medio de la sangre del Cordero de nuestro Dios. Hemos sido bautizados, de ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como el carmesí, yo te los haré blancos. Gloria sea a nuestro Dios. Así que el término es simbólico para aquellos que han sido lavados de sus pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre sacrificial de Jesús es el detergente que hace posible una blancura para nuestras vestimentas ante los ojos de nuestro Dios. Hemos visto en esta mañana el mensaje a estas dos iglesias. Y yo creo que necesitamos esa sabiduría espiritual para entender si alguien nos está engañando. ¿Por qué? Porque podemos pensar que somos una iglesia que vive, mas sin embargo podemos ser una iglesia que está muerta. Así que pidámosle a Dios sabiduría para caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ahora, si estamos siendo falto en algo, yo creo que es el momento mientras haya vida y esperanza. Digámosle a nuestro Dios, perdona mis faltas, perdona la situación en la que estoy viviendo y dame nuevamente una nueva identidad para poder caminar de acuerdo a tu palabra. Seamos la iglesia que el Señor desea que seamos. Ahora, en esta mañana, yo te hago la invitación a que le ores a nuestro Padre Celestial pidiendo que podamos ser esa iglesia que Dios desea que seamos. Que no estemos dormidos, sino que seamos una iglesia viva, una iglesia que el Señor la lava y que ve ropas blancas en cada uno de nosotros. En esta mañana, si ha sido de agrado el estudio que hemos tenido en esta mañana, te hago la invitación, danos un like o también te pido que por favor lo pases a otras personas que necesitan de este estudio. Te damos gracias que nos has acompañado. Nuevamente la Iglesia de Dios se siente alegre de que nos acompañes sábado con sábado. Buen día y que el Señor te bendiga.